buenas tardes a todos los internautas que se conectan a esta hora a la cuenta del Facebook Live de Unimagdalena Radio e igualmente que se conectan a través del Facebook Live del portal web de comunicación social y opinión más leído de la ciudad de Santa Marta, Columna 7. Un saludo muy cordial también a quienes nos sintonizan a través de los 91.9 FM de Unimagdalena Radio, el nuevo programa periodístico Diálogo sin Censura. Mi fórmula periodística en la presentación de este programa, el abogado y periodista, el doctor Rafael Porto Cardín. Muy buenas tardes, Rafa. Orlando, muy buenas tardes para ti y para todos los que nos ven y nos escuchan a estas horas. Para nosotros es un verdadero placer tener como invitado al doctor Álvaro Echeverri Urburu, constituyente 1991, abogado, profesor y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura. El profesor Echeverri en la tarde de hoy nos brindará luces para entender cómo se edificó la Carta Política que hoy nos rige. Profesor Echeverri, bienvenido a Diálogo sin Censura. Muy amables por esta invitación. Un saludo a Orlando, a Rafael y al público que nos está siguiendo en este momento. Desde luego les agradezco enormemente esta invitación que nos permite a los constituyentes que todavía vivimos seguir haciendo lo que tenemos que hacer como constituyentes después de ese magno evento, que es seguir haciendo pedagogía constitucional, es decir, explicándole a la gente qué fue la Constitución, qué tenemos que hacer para que esa Constitución logre realizarse efectivamente, cómo tenemos que ir creando una conciencia ciudadana para que la Constitución deje de ser simplemente un texto retórico y se convierta en una realidad para todos los ciudadanos del país. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes por esta invitación y espero que nuestros oyentes y nos están viendo pues encuentren muchísimos motivos de reflexión y de enseñanza. Doctor Álvaro Echeverri, entremos en materia. Bajo la Constitución de 1886 se respetaba más a la nación y a la ley que al individuo. Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, el Estado se convierte en un Estado de derecho, a un Estado social de derecho, donde priman las individualidades. Denos, por favor, dos ejemplos concretos de cómo opera esto en la práctica. Bueno, la verdad de las cosas es que no podemos hablar de que en Colombia estemos ya en un Estado social de derecho. Realmente el Estado social de derecho es un proyecto que lanza la Constitución del 91 para ser realizado. Pero en la práctica, y mirando lo que ha ocurrido en estos 30 años, encontramos que el Estado social de derecho muy poco se ha realizado. No podemos hablar de un Estado social de derecho que se supone que en él los ciudadanos tienen satisfechas la mayoría de sus necesidades básicas, la educación, el trabajo, la salud, la vivienda, etcétera, la seguridad social. No podemos decir que eso existe en Colombia. Entonces es un proyecto inacabado. Por eso no podemos dar ningún ejemplo de que tengamos ya un Estado social de derecho perfecto y terminado, ni mucho menos. Acaba de salir el informe del Banco Mundial sobre el Estado de Colombia, sobre la pobreza en Colombia. ¿Y qué encontramos en ese informe? Encontramos que hay 21 millones de personas en pobreza y pobreza absoluta. Entonces, cuando tenemos un Estado social de derecho y lo confrontamos con una realidad y encontramos que hay una pobreza masiva, el 43% de la población colombiana se encuentra en la pobreza, pues no podemos hablar de Estado social de derecho. Entonces, si me estás pidiendo un ejemplo, te diría, no tengo ejemplos. ¿Sí? Profesor Echeverri, en medio de un ambiente permeado por la violencia y por el narcotráfico, Colombia hace 30 años se embarcó en ese viaje de reformar la Carta Política del 86. Se asume un compromiso total con el Estado colombiano. Y usted, que fue uno de los arquitectos de la Constitución del 91, la cual propende por unos cambios profundos en la sociedad
amparado en los derechos fundamentales y amparado en unas acciones constitucionales, ¿en qué medida cree usted que esa carta política que hoy nos rige ha contribuido en el mejoramiento y la calidad de vida y sobre todo en la igualdad de las personas en la sociedad colombiana? Sí, yo creo que el balance que hay que hacer sobre los resultados sociales de la Constitución del 91, para continuar un poco con la pregunta de Orlando, son bastante deficitarios. Uno pensaría, por ejemplo, que si el Estado Social de Derecho tiene que ver con derechos como el trabajo, como la vivienda, como la salud, como la seguridad social, en todos esos aspectos tenemos déficits profundos que implican que la Constitución, en ese punto concreto del Estado Social de Derecho, está por realizarse. Y vamos a dar datos. Por ejemplo, el derecho al trabajo. Con un desempleo del 14,3%, ¿ustedes creen que puede haber Estado Social de Derecho? ¿Ustedes creen que ha habido resultados en ese campo? Miren, por ejemplo, lo siguiente. Para el 2018, para no hablar de que fue la pandemia y demás, para el 2018, antes de la pandemia, estábamos sobre el 10,3% de desempleo. Veníamos de un desempleo del 9,5% en el año 2017. Ha subido al 10,3% ahora en el 2019 y por supuesto en este último periodo con la pandemia estaba en el 15%. Entonces realmente el derecho al trabajo no se ha garantizado. La informalidad, lo que llamamos la economía del rebusque, 48% de la población no tiene un trabajo fijo, no tiene prestaciones sociales, no tiene un salario mínimo. ¿Puede ser eso un Estado Social de Derecho? Miremos el tema de la vivienda. 18 millones de colombianos no tienen una vivienda digna, como lo dice la Constitución. O bien porque no tiene casa propia, o bien porque la casa que tiene es inadecuada, no tiene servicios públicos, etc. Fíjense ustedes lo terrible de este dato de la vivienda. Para 1993, un poquito después de la Constitución, teníamos un déficit de 4.144.000 hogares que no tenían vivienda o que tenían vivienda deficitaria. Hoy, 2021, tenemos 3.765.616. ¿Qué quiere decir eso? Estos son datos del DANE. Quiere decir que en estos 30 años hemos construido 579.000 viviendas para los sectores más pobres de la sociedad. Es decir, el déficit habitacional sigue siendo prácticamente el mismo de hace 30 años. El derecho a la salud. Uno puede encontrar que efectivamente las personas en Colombia pueden gozar de una atención médica. El 95% de las personas en Colombia tienen cobertura en salud, pero es una salud que está sujeta a que el usuario, cada que necesita un tratamiento costoso, cada que necesita unos medicamentos que cuestan demasiado en el mercado, tiene que poner tutela. Entonces, sí, se ha cubierto en buena parte de la población el problema de la salud, pero sigue siendo una salud deficitaria para los más pobres. En educación el avance es muy desigual. Claro, uno encuentra que Medellín, Antioquia, Cundinamarca, Bogotá, se ha logrado una cobertura del 90-95% de cobertura en educación. Pero el resto del país, el 50% de los niños no asisten a la escuela. Tenemos unos déficits de 2.500.000 niños que no pueden asistir a la escuela. En las ciudades, en general, la deserción es del 18%. Es decir, los niños que entran no terminan los estudios. Y en el campo la situación es peor. La deserción es del 30%. Derecho a la seguridad social. El 68% de los colombianos no alcanza a pensionarse.
El 69% de los adultos nunca tendrá una pensión en Colombia. Entonces, piensen ustedes lo grave de la situación social y de los déficits que se han producido a lo largo de estos 30 años con respecto a los mandatos de la Constitución. Y alguien podrá decir entonces, ¿para qué se consagraron tantos derechos si no se iban a cumplir? Uno diría entonces, como el profesor Calamandré, profesor italiano, muy famoso después de la Segunda Guerra Mundial, que él decía, mire, cuando la Constitución dice que la gente tiene derecho al trabajo, que los ciudadanos tienen derecho a la vivienda digna, que los ciudadanos tienen derecho a la seguridad social, y eso no se cumple, la Constitución está haciendo una denuncia. Entonces la Constitución no solamente es un texto que busca realizar unos objetivos sociales, económicos, culturales y demás, sino que también es un texto de denuncia. Aquello que no tenemos, aquello que nos falta, aquello que el Estado no ha producido y no ha sido capaz de producir, la Constitución lo está denunciando. De manera que esos, digamos, para responderte, Rafael, uno diría los resultados sociales de la Constitución dentro de ese concepto de Estado Social de Derecho han sido bastante débiles, por decir casi inexistentes. Doctor Echeverry, una de las grandes conquistas de la Constitución de 1991 fueron los derechos fundamentales, los cuales pueden ser protegidos por la acción de tutela, la cual no existía en la Constitución de 1886. ¿Usted qué opina o por qué cree que hay un sector del país político que afirma que los derechos fundamentales no existen y que la tutela hay que limitarla? Sí, indudablemente hay sectores que se han opuesto desde el comienzo a esta acción que, como muchos han dicho, es la joya de la corona, la tutela. Indudablemente la tutela le ha dado al ciudadano la idea de que tiene unos derechos y que los puede proteger y los puede amparar cuando sean amenazados y cuando se violen. Sin embargo, uno podría decir, independientemente de que algunos quieran acabar con la tutela y demás, eso ha sido una lucha larga ya. El problema grave de la tutela en este momento es el incumplimiento de las tutelas. De acuerdo a los datos que da el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Linares, el 60% de las tutelas no se cumplen. Es decir, los jueces sancionan a quienes no cumplen la tutela y la persona que debe cumplir el mandato protector simplemente puede irse a la cárcel, paga 2 días, 3 días de cárcel o paga una multa y simplemente el derecho violado o amenazado permaneció violado y permaneció amenazado y no se cumplió la tutela. Entonces el gran problema, más que los ataques, porque realmente los ataques han sido muchísimos y han sido infructuosos, la verdad. La gente entendió, incluso los sectores de derecha que han utilizado la tutela también. Tenemos una tutela del doctor Uribe en la Corte en este momento. Yo creo que ese no es el gran problema. El gran problema es el incumplimiento de los fallos de tutela y que han hecho que la tutela sea realmente un derecho que no es efectivo, ¿Aquellos que pretenden limitar el uso de la tutela pretenden llevarnos lenta pero gradualmente a la Constitución de 1886? No, yo creo que nos pretenden llevar más allá, más atrás. Yo creo que al medioevo, ¿sí? Sí, indudablemente sí, hay una candidata presidencial, cuyo nombre no vamos a pronunciar aquí, que ha dicho que el derecho a la salud o el derecho a la educación no son derechos fundamentales. Eso pues obviamente es una posición que nos retrotrae al medioevo. ¿Por qué al medioevo? Porque la idea de los derechos individuales es una idea que no existía en la Edad Media. Es una idea que surge en la modernidad. La modernidad surge con el Renacimiento. Es el momento en el cual los humanistas del Renacimiento encuentran la valoración del ser humano, ¿no? Piccola Mirandola que dice, oh, qué maravilla es el hombre. Eso no era, en la Edad Media no se pensaba que era maravilloso, Dios era el que era maravilloso. Y a partir de ahí entonces tenemos la Ilustración y surgen los derechos sociales, los derechos individuales, los derechos personales que están proclamados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la modernidad.
Y ya en el siglo XX tenemos la proclamación de derechos económicos, sociales y culturales a partir de constituciones como la mexicana de 1917, la constitución rusa de 1918 y por supuesto la constitución alemana de Weimar. Es la modernidad. Entonces cuando nos dicen no hay derechos fundamentales, después de que hemos recorrido 300 años luchando por estos derechos, no, pues es volver a la Edad Media. Lo que pasa, mis queridos amigos, es que los sectores de derecha, ¿sí?, son nostálgicos del pasado, ¿sí? Como pasaba con Mussolini, ¿no? Nostálgico del Imperio Romano, como Hitler, nostálgico del Sacro Imperio Romano Germánico. Y estos son nostálgicos, estos sectores, de la sociedad señorial, ¿sí?, donde ellos tenían todos los privilegios y donde había una masa irredenta, sin derechos, ¿no?, a la cual manejaban como borregos, etc. Esa es la sociedad a la cual quisieran volver. De la misma manera que los fascistas, ¿no?, europeos querían volver a la Roma imperial o querían volver a Franco, la España, la hispanidad, el imperio español. Entonces, ese es el carácter nostálgico de estos sectores y que pueden decir barbaridades como que no son derechos fundamentales la educación, ni la salud, ni nada de estas cosas. Profesor Echeverri, cuéntenos cómo se da ese gran paso a una Asamblea Nacional Constituyente en 1991, porque como se sabe, en principio eran únicamente 10 temas los que se iban a tratar en la Asamblea para reformar la Carta de 1886, y terminan ustedes, sorprendentemente, inesperadamente, los constituyentes, construyendo una constitución nueva, que es la del 91, la que hoy nos rige. Cuéntenos esa historia. Sí, indudablemente cuando se aprueba el plebiscito, que había sido convocado por el gobierno de Barco para preguntarle al pueblo colombiano si estaba de acuerdo, sí o no, con convocar una asamblea constitucional. Y quiero aclarar por qué se habla de una asamblea constitucional. La élite colombiana, las élites colombianas, le han tenido siempre pavor a las asambleas constituyentes. Y les han tenido pavor porque pues una asamblea constituyente fue la de Reyes, que cambió la constitución del 86, que creó 30 y pico de departamentos, etc. Y fue una constituyente de la dictadura de Reyes. Y luego viene la ANAC, la Asamblea Constituyente, convocada por Laureano Gómez para reformar la constitución del 86, dándole una orientación claramente fascista. Pero como viene el golpe de Estado, se derroca a Laureano Gómez, sube Rojas Pinilla, esa Asamblea Nacional Constituyente se convierte en el órgano pseudo-legislativo de la dictadura de Rojas. Entonces siempre las asambleas constituyentes estaban ligadas a dictaduras, o bien la de Reyes o bien la de... Y entonces por eso dijeron, no vamos a hablar de asambleas constituyentes, sino de una asamblea constitucional. Es decir, una asamblea para que trate temas constitucionales, ¿no? Entonces, y así fue como se convocó el plebiscito. ¿Está usted de acuerdo, sí o no, en convocar una asamblea constitucional para que reforme la Constitución fortaleciendo la democracia participativa? O sea, la idea fundamental era crear la democracia participativa. Ese fue el mandato que nos dio el pueblo. Y ya después de las elecciones presidenciales, donde gana el presidente César Gaviria la presidencia, convoca entonces a las fuerzas políticas mayoritarias, es decir, en ese momento al Partido Liberal, al Partido Social Conservador, que se llamaban así, después se lo quitaron, el social, convoca a la Alianza Democrática M19, un grupo guerrillero que acababa de desmovilizarse y al cual el presidente Gaviria había nombrado a su jefe como ministro de Salud. El Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez, y ese grupo de partidos liderados por el gobierno de Gaviria acuerdan unos temas para
que esa Asamblea Constitucional se ocupe de ellos exclusivamente. De manera que la Asamblea Constitucional que se convoca inicialmente a través de un decreto que se llama es el decreto 1926 del 90, que después la Corte lo va a revisar, solamente se limita esa asamblea a tratar esos temas, esos 10 temas, como tú bien lo señalas. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Llega la revisión de ese decreto, que es un decreto de estado de sitio. Paradójicamente llegamos a una constitución ampliamente democrática a través de un sistema no democrático que es el estado de emergencia, el estado de sitio, y la Corte entonces entra a revisar ese famoso decreto. Y entonces el doctor Gómez Otálora, uno de los magistrados, ¿no?, dice: yo estoy de acuerdo con que se convoque la Asamblea Constituyente, pero con la condición de que se revoque el temario. Es decir, que se convoque la Asamblea Constituyente, se elija la Asamblea Constituyente como disponía el decreto 1926, pero sin ningún temario, es decir, con una libertad total. En ese momento, ¿no?, la Asamblea Constitucional, que se había convocado así por el gobierno, se convierte en Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque no tiene límite ya, no tiene límite de temario. ¿Y qué es una Asamblea Constituyente? Es un órgano creador del Estado, es un órgano que no tiene límites ni jurídicos ni de ninguna otra índole, de tal manera que puede crear como quiera las instituciones, no tiene que limitarse por un orden anterior jurídico, porque va a crear un orden nuevo. De tal manera que esa decisión de la Corte le abrió el camino a una Asamblea Constituyente. Y en ese momento, digamos que la mayoría de las fuerzas políticas y sociales que estaban en la Asamblea, pues estuvieron de acuerdo en que teníamos que pasar a una nueva Constitución. Que ya la Constitución del 86 había periclitado definitivamente, había entrado en crisis, y que por lo tanto no era necesario ya una reforma, sino pasar a una nueva Constitución. Y todos los textos que se presentan en la Asamblea prácticamente son de modificación integral de la Constitución, ya no reformas parciales. Doctor Echeverry, otra de las grandes conquistas de la Constitución de 1991 fue la creación precisamente de la Corte Constitucional. Sin embargo, sus más acérrimos críticos sostienen que la citada Corte pretende de alguna manera cogobernar, interfiriendo en asuntos que son competencia del Ejecutivo. ¿Considera usted que por ser la Corte Constitucional la garante de que no se viole la Constitución, de alguna manera es inevitable que se presente el denominado choque de trenes? Sí, lo que pasa es lo siguiente. Los tribunales constitucionales contemporáneos buscan fundamentalmente no lo que hacía el control constitucional tradicional. Es decir, se revisa una norma y entonces se ve si la norma es o no compatible con la Constitución, y si se encuentra que no es compatible, entonces el Tribunal Constitucional simplemente la saca del mundo jurídico, dice que es inconstitucional y ya no puede regir. Los tribunales constitucionales, a partir de 1950 en adelante, el Tribunal Constitucional alemán, el Tribunal Constitucional español, el Tribunal Constitucional austríaco, la Corte Constitucional italiana, todos han entrado en un camino nuevo de comprensión, de intelección del control constitucional, que consiste en lo siguiente: ya no solamente se trata de excluir normas contrarias a la Constitución, se trata de que la Constitución se cumpla, que la Constitución se realice. Y entonces, desde ese punto de vista, el Tribunal Constitucional, esto no es un problema de Colombia, es un problema de todos los tribunales constitucionales, y en todas partes del mundo el conflicto es el mismo. Siempre se estará diciendo que el tribunal legisló, que el tribunal desplazó al Parlamento, que el tribunal sustituyó. En todas partes ese problema existe. Ese choque de trenes, pues, que hemos tenido nosotros. Aquí el choque de trenes fue distinto, y ya voy a explicar, si me dan tiempo, después. Fue distinto al que ocurre en Europa. En Europa normalmente el choque de trenes es entre el Parlamento y el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional
parecería que desplaza al Parlamento. Aquí el choque de trenes fue entre la Corte Constitucional y los otros órganos judiciales, Consejo de Estado, Corte Suprema, etc. ¿Sí? El choque de trenes fue un poco distinto. Entonces, si el Tribunal Constitucional tiene que buscar que se aplique la Constitución y fundamentalmente en los derechos fundamentales, entonces su labor es muy distinta a simplemente excluir una norma porque es inconstitucional, sino que tiene que encontrar que esas normas aprobadas por el Congreso, aprobadas por el Parlamento, sean coherentes con la Constitución. Y entonces puede ser que la norma sustancialmente no es contraria a la Constitución, pero le faltó una cosa para que sea perfectamente constitucional. Le faltó un puntico. Entonces, el Tribunal Constitucional mejora la norma. Incluye aquello que el legislador no incluyó porque lo pasó por alto. Y para que la norma sea realmente constitucional, el Tribunal Constitucional introduce lo que faltó. Mejora la obra del legislador. Ejemplo. La ley 100 establece la sustitución pensional en cabeza del cónyuge que haya quedado vivo. Punto. ¿Qué hace la Corte Constitucional cuando revisa la norma? Sí, también el compañero permanente, supérstite, tiene derecho a la sustitución pensional. Entonces, ¿qué hizo? No declaró inconstitucional la norma, la mejoró, la perfeccionó. ¿Para qué? Para que la Constitución, en cuanto a los derechos fundamentales, se realice. Que hay que hacer consulta a las comunidades indígenas cuando se va a hacer una explotación minera. Entonces, la norma decía que solamente las comunidades reconocidas, es decir, aquellas que están inscritas en el Ministerio de Gobierno, podían ser objeto de la consulta. La Corte Constitucional dijo, no señor, una comunidad indígena que así no haya sido reconocida, pero que tenga existencia, debe ser consultada cuando se vaya a hacer una explotación minera. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte mejora las obras del legislador cuando quiera que la ley, la norma, es imperfecta desde el punto de vista constitucional. Lo más sencillo sería decir, la norma es inconstitucional, y punto, como hacía antes la Corte Suprema cuando ejercía el control constitucional. No, ahora el Tribunal Constitucional mejora la obra del legislador, la perfecciona, hace que sea coherente con la Constitución y que los derechos fundamentales efectivamente se realicen. Y obviamente esto trae conflictos a nivel internacional, como les decía, son los conflictos normalmente entre el legislador, el gobierno y el Tribunal Constitucional. En Colombia han sido sobre todo por razón de las sentencias de otros órganos judiciales, como el Consejo de Estado o la Corte Suprema, en la revisión que por vía de tutela hace la Corte Constitucional. Ahí es donde se han presentado los choques de tren. En general, el Congreso colombiano se ha sometido, no ha hecho mucho escándalo cuando le mejoran las normas, cuando se las cambian, etcétera, etcétera, o cuando se las derogan por inconstitucional. No ha habido tanto problema. ¿Por qué? Porque ya había una costumbre jurídica en Colombia que era el control constitucional desde 1910. Entonces diríamos que ya el Congreso como que se había asimilado a esa situación, pero el choque de trenes fue normalmente con respecto a las sentencias del Consejo de Estado y la Corte Suprema, que no aceptaban que sus decisiones fueran revisadas por la Corte Constitucional y eventualmente revocadas. Ese fue el choque de trenes aquí, ¿no? Distinto al choque de trenes en Europa. Diferente, sí. Doctor Echeverry, este choque de trenes que genera de alguna manera una pugnacidad, ¿es concebido como favorable o desfavorable en la opinión pública? Pues yo no sé, porque no creo que se haya hecho alguna encuesta que mida la percepción de los ciudadanos sobre ese tema. Yo creo que la molestia de la Corte y del Consejo de Estado, pues es una molestia explicable, por supuesto, porque ellos se creían pues la última palabra
en su ámbito jurisdiccional. Pero es negar lo que es las reglas del juego. Es decir, hemos hecho esas reglas del juego y tenemos que someternos a esas reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? Que la última palabra, el juez supremo de la Constitución, el juez que puede decir qué es la Constitución en definitiva, es la Corte Constitucional. Y esa es la regla del juego. Entonces, se puede molestar el Consejo de Estado porque le revoquen una decisión, se puede molestar la Corte Suprema, pero esas son las reglas del juego. Esa es la democracia. Doctor, vamos a remontarnos a 1990, exactamente el 9 de diciembre. Ese día los colombianos madrugaron a votar por ustedes los constituyentes, Sí. para reformar la Carta del 86. Bien, pero ese día las fuerzas militares también madrugaron, y precisamente para bombardear a Casa Verde, que era el campamento principal de la FARC desde 1983. Doctor, ¿cómo interpreta usted esta maniobra del gobierno de la época liderado por el presidente César Gaviria Trujillo? Sí, la verdad que yo no tengo una explicación frente a esa acción tan inopinada y tan inoportuna. Imagínese usted una constitución que había sido presentada como un nuevo tratado de paz, ¿sí? O sea, con la constituyente íbamos a entrar en un proceso de paz después de la violencia que llevaba el país de tiempo atrás con los narcotraficantes y todo lo demás, las bombas en Bogotá, en Medellín, los asesinatos de miembros de la fuerza pública, etc. Vamos hacia la paz, tratado de paz. Y el eslogan, tomado de un jurista italiano muy importante, Norberto Bobbio, que decía que las constituciones son tratados de paz transitorios, entre otras cosas. Y bueno, y con ese eslogan se hizo la campaña de la constituyente. ¿Cómo explica uno que el mismo día en que se convoca el pueblo colombiano a elegir a los constituyentes, ese mismo día se bombardee Casa Verde, ¿no? Lo cual, a la postre, llevó a que la FARC no quisieran participar en la constituyente para haber logrado 30 años antes el proceso de paz que finalmente conseguimos hace 5 años en el gobierno de Santos. Las conversaciones de Caracas primero y de Tlaxcala, que las propició la constituyente, para ver si era posible que las FARC ingresaran a la Asamblea Nacional Constituyente a través de un proceso de paz, porque permitía al gobierno además que, encontrándose en el proceso de paz, podían asistir delegados de las FARC a la Asamblea Nacional Constituyente. No quisieron porque el bombardeo a Casa Verde creó unas condiciones de desconfianza frente al gobierno de Gaviria que no permitieron que esos diálogos avanzaran. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hizo el gobierno? No lo sabemos. Habrá que preguntarle al presidente Gaviria, que seguramente fue consultado por las Fuerzas Armadas cuando iban a hacer ese bombardeo. Que no sirvió para nada, ¿no? Porque los tipos a la hora estaban hablando que aquí estamos tal. Doctor Echeverri, otra de las grandes reformas de la Constitución de 1991 se encuentran en los artículos 93 y 94, a través de los cuales se introduce el bloque de constitucionalidad que permite la aplicación de normas internacionales que tienen igual importancia y aplicación que la Constitución. Recordemos que dicho bloque no estaba en la Constitución de 1886. La aplicación de normas internacionales en suelo colombiano puede derivar en una flagrante violación a la soberanía nacional. Bueno, Rafael, que fue alumno mío, recordará que cuando hablábamos de la soberanía del Estado, la soberanía del poder político, decíamos que ese es un bello mito de los juristas. La verdad de las cosas es que los estados hoy no son soberanos. Bueno, nunca lo fueron.
hubo los imperios y los imperios dominaban otros territorios, etc. Pero digamos, desde el momento en que comenzamos a hablar de soberanía estatal, en el siglo XIX, ¿cuándo los estados han sido realmente soberanos? Siempre los estados han estado sometidos a una potencia imperial, a una potencia metropolitana, bueno. Pero en la época contemporánea, ustedes saben perfectamente que los estados están firmando permanentemente tratados y convenios que limitan la soberanía del Estado. Entonces, convenios de la Organización Mundial del Comercio, eso limita la soberanía del Estado. Tratados sobre problemas aeronáuticos, eso limita la soberanía del Estado. Tratados sobre navegación marítima, eso limita la soberanía del Estado. Necesitamos los préstamos del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, esos préstamos vienen condicionados a aspectos que supuestamente son propios de la soberanía del Estado. Entonces usted tiene que subir los precios de la gasolina, de los combustibles. Usted tiene que congelar los gastos, ¿no?, para poder hacer el préstamo. Entonces dígame, ¿dónde el Estado es soberano? Ahora bien, en el caso de los tratados internacionales sobre derechos humanos, y en otros casos también, el Estado está haciendo dejación parcial de la soberanía. Es decir, es un acto voluntario, donde el Estado dice, yo acepto que va a haber una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que puede venir a visitarme y verificar si estoy violando o no los derechos humanos, como ya lo hizo este año, perdón. Yo acepto eso como Estado. Acepto que esa Comisión de Derechos Humanos me haga recomendaciones. Acepto que esa Comisión de Derechos Humanos produzca medidas cautelares protectivas de los derechos de un ciudadano colombiano. Yo acepto eso como Estado. Y acepto también que haya un tribunal interamericano de derechos humanos en San José de Costa Rica que va a investigar si yo violé los derechos humanos de tales o tales personas del país, ciudadanos colombianos o de otro país, pero que vivían aquí, y que me puede condenar y que me puede ordenar indemnizaciones. ¿Qué ha ocurrido? Que el Estado colombiano, al aceptar estas normas internacionales, pues simplemente cede parte de su soberanía. Entonces es un acto voluntario del Estado, de la soberanía del Estado, que acepta la limitación de esa soberanía. Ahora, el bloque de constitucionalidad es una creación jurisprudencial de la Corte francesa, del Consejo Constitucional francés, y realmente hubiera podido operar con la Constitución del 86. Eso no tiene ningún problema, no tiene nada que ver con la Constitución colombiana. ¿Qué es lo que quiere decir el bloque de constitucionalidad? Quiere decir que hay unas normas que no están en la Constitución, pero que tienen igual jerarquía a la Constitución. Entonces, las normas sobre tratados de derechos humanos y otras normas que la Corte Constitucional diga, esta norma hace parte del bloque de constitucionalidad. Yo le aclaro mucho a los estudiantes decirles, no señor, el bloque de constitucionalidad no solamente son o lo conforman los tratados y los convenios. Cualquier otra norma que la Corte Constitucional considere que hace parte del bloque de constitucionalidad porque desarrolla, amplía, precisa la Constitución. Por ejemplo, la Ley 157 del 87, que tiene que ver con todos los aspectos de interpretación de la ley. Eso no es una norma de derechos humanos, es una norma de interpretación de la ley. Esa ley hace parte del bloque de constitucionalidad porque así lo determinó la Corte Constitucional. De manera que no son solamente los tratados y los convenios sobre derechos humanos los que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Toda norma que la Corte Constitucional juzgue que es integrante del bloque de constitucionalidad, pues lo es. Pueden ser normas simplemente que desarrollan aspectos o situaciones de la Constitución y entonces son parte del bloque. Pero la Corte dice cuáles son
esas normas. Ella se reserva ese derecho. Bueno, profesor Echeverry, mucha gente se pregunta, inclusive muchos estudiantes se han preguntado, ¿cómo llega el profesor Echeverry a la constituyente del 91? Y si llega con alguna expectativa de trabajar con alguien o de pronto de tratar algún tema en particular. Bueno, realmente para sintetizar la respuesta, pues simplemente teníamos unos buenos amigos, sobre todo en el grupo de la Alianza Democrática M19, algunos eran mis alumnos, y luego pues ellos insistieron mucho ante el jefe del grupo, que era el doctor Arturo Navarro, para que me incorporara pues por mi trayectoria como docente en Derecho Constitucional, máxime cuando ese grupo recién reincorporado a la vida civil, pues no tenía abogados constitucionalistas, entonces digamos que entramos por ese lado. Y nos interesaba muchísimo, muchísimo, trabajar el tema, primero del amparo constitucional, que lo habíamos visto funcionando muy bien en Venezuela, como derecho fundamental, entre otras cosas, y aquí no existía esa institución, la tenía Venezuela desde 1961, la Constitución del 61, la Constitución de punto fijo, que llaman ellos, y otros temas que me interesaban, Orlando me preguntaba ahora el tema del plebiscito, el referéndum, todo lo que tenía que ver con democracia participativa, para mí eran los temas más importantes para empujarlos en la constituyente, ¿no? Doctor Echeverry, ¿cómo fue la experiencia de haber trabajado al lado del doctor Álvaro Gómez Hurtado? Sí, yo quiero señalar que el doctor Álvaro Gómez para mí me decepcionó. O sea, muy flojas sus intervenciones, muy apagadas. Me pareció mucho más brillante, curiosa y paradójicamente, el doctor Misael Pastrana Borrero, que hizo unas intervenciones muy brillantes, eso hay que reconocer. Que incluso un debate que tuvimos, creo que fue uno de los debates más importantes de la constituyente, que fue sobre la Cámara Única. Yo defendía que el Congreso no tuviera sino una sola Cámara, él defendía el bicameralismo, y fue un debate interesantísimo. Gómez fue muy apagado, la verdad. En el trato personal con él, debo decirlo que fue un hombre muy respetuoso, muy cuidadoso en el trato con las personas, y eso hay que relevarlo. Yo tuve una experiencia muy cercana cuando estábamos elaborando las normas transitorias, que me tocó a mí ese trabajo, y Gómez fue siempre muy enemigo del Poder Judicial, porque tuvo muchos conflictos con el Poder Judicial. Tuvieron un problema con una imprenta que les fallaron en contra, entonces él hablaba muy mal de la justicia. Y me tocó negociar con él el tema de cómo se iba a integrar la Corte Constitucional. Y yo insistía mucho en que el Consejo de Estado pudiera proponer candidatos, la Corte Suprema, etc. Él no quería porque no le gustaba la justicia. Bueno, sin embargo, la discusión con él fue una discusión respetuosísima, muy cordial, digamos, sin ninguna confrontación, a pesar de las diferencias. De manera que esa es mi experiencia. Y el juicio general sobre Gómez me pareció mucho más oscuro, llamémoslo así, frente a Pastrana, por ejemplo, ¿sí? Paradójicamente. Doctor, el poder del narcotráfico en la constituyente del 91. Se habla mucho de que hubo las manos del narcotráfico metidas en la constituyente, que Pablo Escobar influyó, que los capos de la mafia influyeron para prohibir la extradición de los colombianos hacia los Estados Unidos. A ver, díganos puntualmente, bajo su experiencia, ¿qué tanta influencia tuvo el narcotráfico en la constituyente y en el tema puntual de la extradición? Y cuéntenos cuál fue su postura en esa materia. Sí,
ahí hubo un incidente que siempre se ha mencionado y que demuestra que hubo un montaje precisamente para involucrar a la Asamblea Nacional Constituyente en una influencia perversa del narcotráfico. Resulta que el doctor Antonio Navarro, cuando conformó la lista de la Alianza Democrática M19, quiso cumplir con la idea del fundador de la M19, que era Bateman, que había dicho que teníamos que llegar a un país en el cual cupiéramos todos. El sancocho nacional lo llamó Bateman, Samario, entre otras cosas, ¿no? Y entonces Navarro trató de conformar una lista sancocho nacional, ¿no? Donde estaban los guerrilleros, donde estaba una poetisa, donde estaba una persona de la oligarquía bayuna, donde estaban un economista, el doctor Osa, donde estaba, y incorporó a un médico del Magdalena Medio que pertenecía a las autodefensas de ese lugar. Pérez era el jefe de las autodefensas, no me acuerdo ahora el nombre, un señor que se llamaba Augusto Ramírez Cardona, que no hay que confundir con Augusto Ramírez Ocampo, que era dirigente del Partido Conservador, muy destacado. Un tipo que nunca habló, jamás. Nunca abrió la boca. Era médico. Y hay un pequeño chiste, ¿no? Algún periodista le dice a otro, oiga, ese Augusto Ramírez Cardona nunca habla, ¿no? Entonces le dice a otro periodista, ¿cómo que no habla? Todos los días habla. Pero cuando si yo estaba aquí cubriendo esta cosa y nunca... No, dice presente. Bueno, este hombre, ¿sí?, hace circular un video, ¿no?, que en su oficina llega una persona, ¿no?, supuestamente del narcotráfico, con un maletín, ¿no?, y abre el maletín y lo muestra así para que las cámaras vean la plata. Es decir, un montaje burdo. En ese momento, el grupo de Pérez en el Magdalena Medio estaba enfrentado a Pablo Escobar. Entonces, para sabotear la posibilidad de que se prohibiera la extradición y mostrar que los constituyentes estaban siendo comprados, el tipo se presta a ese montaje. ¿Qué puedo decirle yo a usted? Sencillamente, mucha gente vota la prohibición de la extradición porque piensa que con eso se va a conseguir la paz, se va a evitar que sigan las bombas, los atentados de Pablo Escobar, como una búsqueda de la paz, ¿no? Otros lo hicimos porque siempre consideramos que la extradición de nacionales es una violación a la soberanía nacional. Unos colombianos que son juzgados en otro país con un idioma que no conocen, sin una asistencia legal adecuada, o por lo menos no la que uno pretendería, y con una justicia que se sabe está orientada contra los latinos y contra los negros. Eso no lo digo yo, lo dicen juristas tan importantes como Jerónimo Frank, que dice que la justicia americana es una justicia contra los negros y contra los latinos. Entonces, por esa razón, muchos de nosotros estábamos en contra de la extradición, lo cual no es ninguna cosa anormal. Miren la Constitución alemana, la ley fundamental de Bonn, no habrá extradición de nacionales alemanes. Entonces, simplemente por ese motivo, yo creo que nunca hubo ninguna injerencia del narcotráfico con los constituyentes para el levantamiento de la extradición, para la prohibición mejor de la extradición en la Constitución del 91. Creo eso. Y creo también que tan cierto es eso que tuvieron que hacer un montaje burdo para desprestigiar y para impedir que se votara la extradición, la prohibición de la extradición. Un montaje burdo, como el de Ramírez Cardona.
Doctor Echeverry, ¿en qué temas de la Constitución de 1991 trabajó usted como constituyente? Sí, yo trabajé en la Comisión Tercera, que se ocupó de el Ejecutivo, los estados de excepción, la fuerza pública y el Congreso y la rama legislativa. Esos fueron los temas que trabajamos en la Comisión Tercera. Y digamos que en la Comisión Tercera yo propuse y salió aprobado en la comisión y después en la plenaria las leyes estatutarias, son una creación sin duda alguna mía, y colaboramos en la definición del estado de excepción, de los estados de excepción, desmontando lo que teníamos como ese estado de sitio que había sido una institución aberrante durante 50 años en Colombia. Y bueno, tratamos y fracasamos en eso, en tratar de desmilitarizar la Policía Nacional. Tratamos de lograr que fuera una policía civil, como lo define la Constitución, pero que en la práctica no lo es, ¿sí? Porque tiene una estructura militar, desmontando la justicia penal militar en la policía. Ellos no tienen por qué tener justicia penal militar, ¿no? Ellos deben ser juzgados como cualquier ciudadano, ¿no? Porque es un cuerpo civil armado. Pero en eso fracasamos, ¿sí? Nos llegó la orden desde arriba, no se puede tratar ese tema. Qué bien. Doctor, Y ahí sí nos fuimos soberanos. Desde su ojo crítico, ¿cuál cree usted que fueron los peores y los mejores momentos de la constituyente? Los momentos más críticos. Los momentos más críticos Sí. y más difíciles, como constituyente también, en lo personal. No, en lo personal yo creo que estuve bien, muy sabroso. Momentos muy críticos de la constituyente fueron, primero, cuando el Consejo de Estado declaró inconstitucional el reglamento de la constituyente. Fue un momento muy difícil porque prácticamente era desconocer que la Asamblea Nacional Constituyente era un poder soberano. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Expedir un acto de reforma inmediata de la Constitución, mediante el cual se decía que ningún acto de la Asamblea Nacional Constituyente era revisable judicialmente. Punto. Fue un momento de mucha tensión, ese momento en el cual el Consejo de Estado nos puso los palos en la rueda. Yo creo que un segundo momento fue el famoso acuerdo de la Casa de Nariño. Ese acuerdo de la Casa de Nariño se produjo cuando ya estábamos en la etapa final de la Asamblea Constituyente, una reunión entre el presidente Gaviria, Antonio Navarro, Salvación Nacional con Álvaro Gómez, y a Misael Pastrana, Salvación Nacional, lo dejaron por fuera. Entonces, en esa reunión, que se llamó el Acuerdo de la Casa de Nariño, se acordó algo que había luchado Antonio Navarro, que era cerrar el Congreso y nuevas elecciones, con la pretensión de que iba a llegar una nueva dirigencia política del Congreso, se iba a renovar la clase política, lo cual era una ilusión total, absoluta. Y a cambio de eso, de cerrar el Congreso, de cederle a Navarro lo que había sido una aspiración desde el comienzo y que todo el mundo había rechazado al inicio, a cambio de eso, los constituyentes nos inhabilitábamos. Es decir, no íbamos a participar en las elecciones para el próximo Congreso, como si hubiéramos cometido un delito, como si habiendo aprobado una constitución progresista y de avanzada, ¿no?, fuera lo más horrible y lo más luctuoso que hubiéramos cometido en la vida. Pues nos tuvimos que inhabilitar. Algún dirigente liberal lo dijo con mucho sentido. Decía él,
Mire, ha surgido una nueva clase política. Entonces, esos 70 constituyentes, integrémoslos en el Congreso. Y con una doble ventaja, no vamos a tener un Congreso enemigo de la Constitución, que lo fue durante muchos años, enemigo abierto de la Constitución. Y segundo, vamos a tener unos defensores de la Constitución, que son los que la han redactado y que van a buscar desarrollar. A mí me pareció esa fórmula realmente sabia y democrática, por supuesto. No, se acogió la fórmula de cerrar el Congreso, convocar a nuevas elecciones y los constituyentes teníamos que inhabilitarlos. Yo creo que eso fue el grandísimo error, porque no se renovó la clase política. Es más, llegó gente peor, ¿sí? Gente buena que había llegado al Congreso anterior, ¿sí? Que se cerró, que se clausuró, esa no volvió. Entonces, fue peor. Doctor Echeverri, como se sabe, se hizo una transición de la democracia representativa a una participativa con la Constitución de 1991, que permitió por primera vez la elección de alcaldes, de gobernadores, y se crearon mecanismos de participación como el referéndum y el plebiscito. Pero realmente nunca se someten a votación a través de un referéndum, un plebiscito, los temas álgidos del conjunto de la sociedad colombiana, los temas del desempleo, los temas de la pobreza, los temas del salario mínimo. ¿Qué opina usted de eso? Sí, lo que pasa es que los mecanismos de participación, tal como fueron reglamentados por el Congreso, la ley de mecanismos de participación del año 94, pues establece unos requisitos muy altos para revocar el mandato de los alcaldes o de los gobernadores, establece unos requisitos muy altos para la presentación de un plebiscito, de un referéndum por parte de los ciudadanos. Entonces, esas normas de participación se han quedado realmente muertas, ¿sí? De todos los procesos que se han intentado de revocatoria de alcaldes, solamente uno ha sido efectivo. De resto no ha sido posible, porque los requisitos son demasiado altos. Por ejemplo, la iniciativa legislativa. Los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley al Congreso, cosa que antes no lo podían hacer, solamente los congresistas del gobierno eran los que podían presentar proyectos de ley, ahora los ciudadanos pueden hacerlo. Y se establece un procedimiento de urgencia para esos proyectos ciudadanos. Se presentó un proyecto por parte de las centrales obreras para modificar el Código Sustantivo del Trabajo y el Congreso ni siquiera lo discutió. También fue propuesta legislativa ciudadana el de aumentar las penas o crear la pena mejor de cadena perpetua para los violadores de niños, ¿se acuerdan? Se había presentado por iniciativa popular y también naufragó. De manera que, digamos que ese aspecto que incluso fue el mandato ciudadano, porque nos dijo para que se fortalezca la democracia participativa, ese era el mandato, ¿no?, del pueblo en el plebiscito que convocó el gobierno de Barco, pues se ha quedado en letra muerta. Doctor Echeverri, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, también es uno de los países más corruptos del mundo y uno de los países también más violentos del mundo, porque el panorama no es nada alentador. La corrupción en el Ejecutivo, la corrupción en el Legislativo y la corrupción en la rama judicial, el cartel de la boda, el reflejar, los grandes escándalos de corrupción. ¿Qué debemos hacer los colombianos? Porque pareciera que estuviéramos en un estado fallido. Usted dijo al inicio de esta entrevista que Colombia no es un estado social de derecho y unos indicadores muy interesantes. Estamos cerca a ser un estado fallido en Colombia. Bueno, yo no creería exactamente que esa sea la situación. Creo que
estamos en un momento de transición muy interesante. ¿Por qué? Porque uno va apreciando en todo lo que ha venido ocurriendo desde el 2019 para acá, las grandes manifestaciones, las grandes movilizaciones, que hay una búsqueda de cambio, de transformación. No es la misma situación que tuvimos cuando llegamos a la Constitución del 91, pero estamos en un momento en que la gente quiere cambiar sustancialmente lo que está viviendo en Colombia, lo que se está viviendo en Colombia. De manera que yo veo con esperanzas de que todo eso que vivimos como movilizaciones muy importantes en este año y en el año 2019, yo creo que eso va a producir un cambio importante en Colombia. Es la esperanza. Doctor Echeverri, se habla de un presunto fraude electoral que ya estaría organizándose por manos oscuras para generar, digamos, un fraude hacia cierto candidato presidencial. En caso de que esto llegara a ocurrir, la gente perdería mucho más la credibilidad en las instituciones del Estado. Claro. ¿A dónde podemos llegar en este escenario, digamos, un poco apocalíptico? Sí, no, gravísimo, eso sería gravísimo porque pues, el fraude sería la justificación realmente de que el Estado colombiano definitivamente no puede ser un Estado democrático y menos un Estado social de derecho. Sería el final de cualquier esperanza por mucho tiempo, porque claro, ¿a qué conduciría un fraude electoral? Conduciría sin duda alguna a un gobierno autoritario, autocrático, para poder respaldar y justificar la violación de las normas electorales. ¿Y ahí se podríamos hablar de un Estado fallido en caso de que se presente un fraude electoral? No, es que yo creo que ese término Estado fallido es un término demasiado radical, porque uno podría decir que cuáles estados han fallado finalmente, ¿no? Incluso los estados africanos, con todos los problemas que tienen, uno no puede decir que hay estados fallidos allí, ¿no? Son estados en construcción, son estados con muchísimas debilidades institucionales, etc. Y esos estados fallidos es como si el Estado finalmente fuera a desaparecer. No, el Estado no va a desaparecer. Vamos a pasar seguramente, si ocurre la eventualidad de un fraude, vamos a pasar a una dictadura, así de sencillo. Y eso no es un Estado fallido, es una democracia fallida, que es otra cosa distinta. Claro. Profesor, finalmente, y ya para cerrar esta interesante entrevista, le voy a plantear lo siguiente. Supongamos que podemos devolver el tiempo. ¿Qué temas le hubiese gustado a usted abordar en la Constituyente del 91? ¿Y qué le diría el Álvaro Echeverri de hoy al Álvaro Echeverri de 1991? Sí, yo creo que hubo muchos temas que quedaron a medio hacer, ¿no? Y que ameritarían indudablemente, si no una nueva constituyente, por lo menos unas reformas muy profundas a la Constitución del 91. En concreto, uno pensaría que fallamos en la purificación y en la renovación de la clase política. Yo creo que ese es el gran problema de este país. No hemos podido salir de esa vieja dirigencia política, que es la que no ha podido poner en práctica la Constitución, no ha querido. Bueno, primer problema. Segundo problema, la justicia. Creo que también ahí fallamos. No fue suficiente la reforma que hicimos, que fue sustancial y fue importante, pero no tocamos los temas de fondo. ¿Por qué no los tocamos? Porque cometimos un gravísimo error. Haberle entregado a las altas cortes la elección de algunos funcionarios. Politizamos la justicia. Pensando que nombramos funcionarios mucho más idóneos, entregándoselo a las cortes para que ellos hicieran la elección, lo que hicieron fue introducir el morbo de la politiquería, en el peor sentido de la palabra, en las altas cortes. Y pienso que también fallamos, y sustancialmente, creo yo, en el tema de la descentralización, o lo que yo prefiero llamar la autonomía regional. De manera que esos tres grandes temas, que yo creo que cubren gran parte de los problemas del país, quedaron por medio hacer. Y por eso sería una de las tareas que tendríamos que emprender en un nuevo proceso constituyente o con un Congreso distinto al que tenemos.
Muchas gracias a quienes se conectaron a través de la cuenta del Facebook Live de Unimagdalena Radio y a la cuenta del Facebook Live del portal web de comunicación social y opinión más leído de la ciudad de Santa Marta, Columna 7, este nuevo programa periodístico, Diálogo sin Censura. Le doy paso al doctor Rafael Portocantín. Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy. De verdad que esta alianza estratégica entre Unimagdalena Radio y Columna 7 dará mucho de qué hablar en la ciudad de Santa Marta, en la región y en el país. Profesor Echeverry, agradecerle por estar usted aquí en esta tarde con nosotros, por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación y tocar todos estos temas de la Constitución y de la Constituyente que le interesan al país. Muchas gracias por hacer presencia en Diálogo sin Censura. No, a ustedes por esta invitación tan cordial, tan amable, y expresarles mi agradecimiento y mi satisfacción por unas preguntas tan serias, tan profundas, tan difíciles, ¿no? Hemos tratado en lo posible de satisfacer las respuestas que ustedes nos han pedido con tanta solvencia, de tal manera que felicitaciones por esta alianza, desearles muchísimos éxitos en los proyectos futuros y desde luego cuenten con nosotros para proyectos futuros y para este trabajo en conjunto. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes. Y muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de los 91.9 FM de Unimagdalena Radio.